El lema del Domum de este año, Sal de tu tierra, nos ofrece la oportunidad de hacer un poco una reflexión en torno a lo que significaba la salida. Tenía que dejar su cultura, tenía que dejar su familia, tenía que dejar lo conocido para lanzarse a otra realidad totalmente nueva, totalmente desconocida. El misionero, cuando llega a otra cultura, tiene que situarse, conocer y ejercitar la creatividad para poder transmitir la fe en una cultura que no es la suya, totalmente desconocida. Los catecismos pictográficos que esta tarde va a presentar don Luis Resines van a invitarnos a ejercer nosotros también, a ejercitar nosotros también esa comprensión hacia aquellas personas y a valorar todo el esfuerzo que realizan para ir adaptando la idea religiosa que llevan y hacer que tenga una inculturación en su realidad. No es tan fácil transmitir nuestras ideas en otra lengua, sobre todo cuando esa lengua está hecha a base de dibujos, está hecha a base de signos, está hecha a base de una serie de representaciones que para el misionero eran nuevas y difíciles. O sea, pensamos que llegaron allí y al día siguiente ya estaban charlando con... Es tremendo. ¿Cómo se entendieron con unos pueblos que estaban al otro lado del Atlántico y de los que aquí no se tenía ninguna noticia? ¿Tú cómo lo harías? ¿Tú tenías que pedir algo, decir algo? ¿Tú cómo lo harías, por favor? Sí, tú, venga, tú misma. ¿No harías nada? ¿Te morirías allí sin más? ¡Pum! Hombre, has ido hasta allí 3 meses de navegación, te has jugado el tipo y ahora... ¿Y tú cómo lo harías? ¿Cómo te entenderías con los indios de allá? ¿No te entenderías? ¿Cómo? Por señas. Claro, si yo hago así me entienden, ¿verdad? Me entienden. Entonces, el lenguaje de las señas, de los signos, que no se os había ocurrido a vosotras dos, pues era sin duda un recurso, pero un recurso limitado. Imaginemos que cualquiera de nosotros ahora pintáramos una cruz, no sería muy difícil. Pim, pam, ya está la cruz. ¿Para qué serviría la cruz a la hora de presentar la fe? A ver, ¿y? Para dar testimonio de los indios de América nunca habían visto una cruz como instrumento de tortura. Habían visto 2 palos cruzados, eso sí, pero una cruz. Ahora, se la vieron a los frailes que la llevaban y entonces no les resultó, al cabo de una temporada, no les resultó tan extraño. ¿Y una espada sería muy difícil pintar? Tú que estás ahí, el de rojo, no mires para allá. ¿Sería muy difícil? ¿Y para qué utilizarían la espada, el dibujo de la espada, a la hora de transmitir la fe? Que conozcan la espada y digan, ¿y si no te haces cristiano? No es buen procedimiento, que yo sepa. Y otra pregunta más difícil todavía. Y para decir la idea de nombre, ¿se te ocurre? No mires a otro, tú mismo. Sí, ¿cómo pintarías nombre? Haría una figura y con eso haciendo así te entienden nombre. No era tan sencillo. Les costó lo increíble. Entonces, cuando el Domum de este año habla de sal de tu tierra, nos lo había indicado Javier, es sal de tu cultura, sal de tus criterios, acomódate a otros, y fueron haciendo una labor tremenda. Solo conocemos los resultados.
Y esos resultados que conocemos, decimos, caramba, lo que han hecho esta gente. Pero para llegar a eso tuvieron que hacer esfuerzos increíbles que nosotros no somos capaces ni de imaginar. Estoy seguro de que montones de intentos se fueron a la basura, o porque no los entendían los indios, o porque no transmitían adecuadamente la fe cristiana, o porque los entendían unos sí, pero otros no, y resultaban equívocos. Y entonces hicieron seguro montones de esfuerzos, y lo que nos ha llegado es el resultado final. Hay dos tipos de catecismos pictográficos, unos como ese que tenéis ahí en pantalla, que no tiene ni una sola letra. Al que encuentre una letra le doy 1.000.000, o 2, me da igual. Ni una sola letra. Y solo con dibujos transmitieron la fe. ¿Qué dirá eso? Porque estas 4 les he dicho que hicieran el favor de ir descifrándolo mientras llegabais el resto. ¿Y qué habéis transmitido? Nada. Nada. Por Dios, nada. Pero ¿no veis ahí donde señalo a Jesús crucificado? ¿No le veis ahí? ¿Veis? Entonces, lo que pasa es que está cortado por los extremos, pero bueno. Y bueno, apareció solo una página, es decir, se supone que eran bastantes más páginas, y de este solo hay una página, y está más pequeño, y ahí tenemos a Jesús en la cruz. Murió en la cruz, bajó a los infiernos. Miradlo, el tercer artículo de la fe. Mira, ¿veis el tercer? Ese hombre que está ahí, el tercero. Artículo de la fe. Jesús bajó a los infiernos. ¿No veis ahí el infierno monstruoso? Un infierno monstruoso que se está comiendo todo lo que pilla. El cuarto, ¿veis cómo sigue? El cuarto. A ver, ¿qué diría el cuarto? Después de bajó a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pues está clarísimo. ¿Cómo que no está clarísimo? Está clarísimo. El cuarto artículo, al tercer día resucitó de entre los muertos. Quien diga que no está claro eso, pero hombre, por favor. Lo que pasa es que ese tipo de pinturas se iban acomodando a las distintas culturas que tenía cada pueblo. Pensar que México es muy grande, que cada 100 kilómetros se habla otra lengua, otra cultura, otra forma de entender, y que como nos pasa a nosotros, que la forma de escribir tuya, Pilar, no es lo mismo que la mía, y tu letra, tu dibujo no es exactamente igual que el mío. Vamos a seguir. Jesús, adelante. Otra imagen. Bueno, ahí tenemos una página de un catecismo mal atribuido. Se atribuye a Pedro de Gante, un famoso misionero. ¿Qué podrá decir eso? Bien, tú, venga. ¿Qué podrá decir eso? No sé, no dice no sé, dice otra cosa, palabra que dice otra cosa. ¿Ahí hay algo que os resulte conocido, familiar, es decir, que forme parte de la cultura de los misioneros que fueron desde aquí? A ver, ¿cuál? La cruz. Perfecto, la cruz nos resulta conocida. ¿Y algo también conocido? ¿Más conocido que eso también? Pero. Un barco. Yo no veo ningún barco. ¿Dónde ves tú un barco? Lo que lleva en la mano, ¿quién? El segundo. Es otra cruz pequeñita. No es un barco. ¿Qué podrá decir eso, Virgen Santa? ¿Qué podrá decir eso? No, vuelve a la plana completa, porque es que si no nos perdemos.
Bueno, es que esto hay que leerlo así. Yin, yin, yin. No como en nuestros libros que hacemos así y luego vamos a la página siguiente. Los sacramentos. Frío, frío, frío. Frío, frío, frío. Pero había que presentar los sacramentos. A ver, descifro. Esta cruz de los interiores enemigos, líbranos, Señor Dios, en el nombre, cielos, salió nombre, en el nombre, ahí lo tenéis, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Veis las letras ahí escondidillas? Amén, Jesús. Y os habéis fijado, he dicho Señor Dios y este dibujillo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Os suena el Espíritu Santo como paloma que no parece paloma, verdad que parece cualquier cosa, un gorrión, un tordo, yo qué sé, cualquier cosa? ¿Y alguno más os suena? ¿Alguno más os suena? Sí, os tiene que sonar. Ahora está clarísimo. He dicho que por esta señal de la cruz, de los interiores enemigos, ahí tenéis al enemigo, un español con lanza. ¿Quién eran los enemigos de los indios que les hacían la cusca? A veces los de la otra tribu. Y se horrorizaron cuando vieron las matanzas que preparaban. Pero otras veces ese es un español con lanza. ¿Verdad que los interiores enemigos? Entonces, ahí tenemos no los sacramentos, sino la señal de la cruz. Pero había que presentar eso también. Seguimos adelante, Jesús. Otra imagen. Bueno, la cruz, como la anterior, no tiene demasiada complicación y ya vemos claro su uso. Pasamos a la siguiente porque en alguna nos entretendremos un poco más. Ahí que vemos. ¿Cuál? Di, por favor. Trabajando, haciendo... Trabajando. Mentira. No. Es otro español como el anterior. Con vestido corto como los españoles, con las caras que las digo. Simplemente, espera. Y eso quiere ser una espada. Mirad dónde estaba la espada. Los españoles llevaban espada y vaya si la utilizaron. Entonces, pintan a un español con espada. Vamos a ver más espadas que saldrán. Ahí la tenéis, clarísima. Vamos, eso no tiene dificultad. Lo que tiene dificultad es lo otro. ¿Qué querrá decir? José Luis, te pago un café o dos si aciertas. ¿Qué querrá decir eso? Vamos a por la siguiente y luego lo aclaro. La siguiente es lo mismo, pero distinto dibujante y por lo tanto distinta imagen. Y esta, en vez de un pie, le ha puesto la espada al cuello. Ya tenemos ahí la idea de justicia. Porque cuando se pillaba a uno que había robado, se decía que se le corte el pie o que se le corte la mano. Y si había robado demasiado, que se le corte el cuello. Era la justicia de los españoles. Ojo, la de los indios era por el estilo, Y ahí tenemos otra vez la espada, pero en este caso es el quinto mandamiento. El quinto mandamiento, no mates al vecino, que está muy feo. No mates al vecino. Entonces, aparece también la espada y el pobre hombre que está siendo víctima del atropello. Y otra más.
¿Qué será eso? Cielos, ¿qué será? ¿Algún voluntario que diga, no, tú misma, venga. Tú ves el mundo. Bueno, a vista de satélite. No sabían que era redondo, no tenían ni idea. Se enteraron después que el mundo era redondo. Pasamos otra y luego vemos que esta y la siguiente. ¿Y eso qué es? ¿Decías, eh? Sí que estabas diciendo algo, dilo. No ves muy claro, pero hay una especie de rectángulo con unos barrotes así. Puede ser una ventana. ¿Cuál? Verjas. Una ventana con verjas. Retened un poco esta imagen en la memoria y pasamos a la siguiente. ¡Ahí va lo que era! Era el cartel que está sobre la cruz, no veo yo aquí, allá arriba hay una cruz, el cartel que está sobre la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y esas iniciales las habían trastocado, las habían cambiado y habían puesto una especie de barrotes. Y con eso querían decir nombre. Y el anterior, el que veías el mundo, era también nombre, pero dependiendo de cada cultura, y por lo tanto, si yo voy allí a misionar, me tengo que insertar en esa cultura, y si voy allá, me tengo que insertar en otra cultura donde se dicen las cosas de otra manera distinta. Pero eso significa nombre. ¿Seguimos adelante? Es que veo que hay una imagen que no ha salido antes, que tendría que haber salido. Se nos ha colado por ahí. Y eso, pues también es nombre, pero en otra cultura completamente distinta. Es que nosotros pensamos en letras y decimos, la L que yo hago es parecida a la L que hace el otro. Pero ellos estaban pensando no en letras, sino en ideas. Y la idea de nombre la transmitían así, y por tanto aparece la idea de nombre de otra manera completamente distinta. Como veis, es entretenidísimo leer estas cosas. Se lo pasa uno pipa diciendo, ¿y aquí qué demonios querrá decir? Vamos al siguiente. Bueno, esa es muy fácil. Esa es muy fácil. Pilar, dila tú, venga. Que está nerviosa, dice que está nerviosa y que no. Pues eso simplemente es la palabra. Alguien que está hablando. Lo que pasa es que ese alguien tiene unas alas, es un ángel, pero la idea de dibujar la palabra con esto formaba parte de los códices de los indios antes de que llegaran los españoles. Pintaban a una cara a un señor y pintaban esos trazos y ellos veían y decían, eso es la palabra. Entonces, este personaje está hablando, está diciendo, y lo que importa ver es lo que dice. Sigamos adelante. ¡Oh, precioso! ¡Precioso! Eso lo tenéis que saber todos. Y el que no lo sepa, se queda esta noche aquí encerrado. ¿Cuál? Ah, que está en el anuncio. Porras, así ya se puede. Jugando con ventaja ya se puede. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. ¿Veis cómo está la mar de claro? Pero ojo, ese infierno, o el otro que hemos visto antes, o otro que se nos ha pasado desapercibido, luego veremos algunos, ese infierno formaba parte de la cultura europea que los frailes llevaban. Un monstruo con unas fauces tremendas abiertas,
Y cuando Cristo baja, sale por allí el señor Adán, la señora Eva, el señor Abraham, y salen toda la caterva de los del Antiguo Testamento. En Amusquillo, en la iglesia de Amusquillo, ahí está. Entonces, eso forma parte de la cultura de los españoles. Y lo de estar en la cruz también. Lo de muerto ya más o menos. Pero aparecen otros tipos de muertos. Y entonces la siguiente, descifrada ya, claro, ya la sabemos todos. Así cualquiera. Exacto. Claro. O sea, hacer el crucigrama con la solución delante, eso lo hago yo también, ¿verdad? Pero claro, sin la solución es un poquito más complicado. Vamos a por otra, Jesús. Esa es preciosa. Esa, al que no la sepa, bueno, seguro que se queda aquí esta noche a dormir. Esa es preciosa. Lo más bonito que pueda haber. A ver, opiniones. ¿Quién dice algo? ¿Quién dice algo? Venga, ¿quién se atreve? Tu compañera, ¿verdad? Dilo, venga. No, tú. Ella, sí, es muy cómodo. Venga, que se nos va el tiempo, si no. ¿Esa es? ¿Qué quiere decir? Es un conjunto de varios pictogramas. Yo los he tenido que aislar y poner ahí juntos para que hagan la frase. Pero fijaos qué cosa más bonita, qué cosa más bonita. Ahí falta un 1. Un 1, ya hemos visto cómo eran los unos. ¿Cómo eran los unos? Si hemos visto los 3 y los 4, un círculo, ¿verdad? Un círculo. Bueno, pues ahí. El primero, amar a Dios más que todas las cosas útiles, las armas y las herramientas, porque esos cachivaches yo me gano los garbanzos. Entonces, amar a Dios más que el dinero, eso les importaba un comino. Tenían, por ejemplo, importantísimo para ellos eran las plumas de determinadas aves, que nosotros tenemos una pluma. En cambio, las armas y las herramientas, ¿verdad que eran fundamental? Amar a Dios más que las cosas útiles. Y vamos a ver otro par de ejemplos que vienen a continuación. Ahí tenéis la herramienta. Ahí tenéis la herramienta, la misma que estaba en el dibujo anterior. Ahí está la herramienta. Y en la siguiente, ahí está la herramienta. Ahí la veis. Era una especie de palo con un saliente convenientemente cortado, etcétera, para pisar, hundirlo en tierra, hacer un agujero y echar la semilla. No conocían el arado. El arado era algo conocido en Europa, pero no en América. Entonces, esto forma parte, o el anterior, de la cultura de los indios que los misioneros captaron, y ahí está la cultura de los indios, y como dijeron, hay que amar a Dios más que lo que te da de comer. No es mala traducción, ¿verdad? Amar a Dios más que aquello que te da de comer. Caramba. Es difícil amarle así. Pero ellos lo entendían. Eso es lo que entendían. No entendían, si les pintan un arado, no lo entienden. Pero eso sí, porque era el cachivache que tenían en casa y con el que podían comer. Vaya si lo entendían, era su cultura. Seguimos adelante. Esa es preciosa, ¿verdad que sí? Esa me la sé yo, dice, venga, que no me voy, que agarrándote de los pelos estoy. Madre, qué miedo. La tentación, el demonio está ahí, a esa persona que está rezando, que tiene la cruz, y un demonio horroroso con cuernos y rabo. Cuernos y rabo. Cultura europea trasladada allí, porque había que decir el demonio es malísimo, pero no nos servían los demonios
de los panteones de los distintos pueblos. Y por tanto el demonio está metiéndose con esta pobre mujer, es la tentación, está haciendo la cusca. Líbranos de la tentación. Seguimos adelante. Ahí tenemos el infierno. Ahí tenemos el infierno. Fijaos qué infierno. Un infierno con jeta, ojos, dientes, lengua, unas fauces tremendas. Y el pobre Cristo que no baja al infierno, sino que lo tiran de cabeza. Lo tiran de cabeza al infierno. Bajó al infierno. ¿Cómo se entiende eso? Bajó al infierno cuando hoy queremos transmitir la catequesis. Que Jesús se montó en el ascensor y dio al botón del cuarto subsótano. ¿O quiere decir que participó de la suerte de los muertos? Que estuvo muerto como cualquiera de nosotros estamos o estaremos muertos. Eso es lo que quiere decir bajó al infierno. Ahí tenemos a continuación otro infierno, que ya le habíamos visto antes. Era un monstruo, pero es que he dicho antes eso de que en el retablo de Amusquillo, pero en muchos más sitios, en muchos más, hay la imagen de un monstruo con unas tremendas fauces de donde salen los patriarcas del Antiguo Testamento cuando Cristo llega a sacar a aquellos que estaban esperando su llegada. Y por eso pintan ese monstruo. Aquí el monstruo ya no tiene lengua, todavía tiene dientes, y Cristo ya es un Cristo resucitado, le han puesto con el gallardete ese de resucitado. Ya ha pasado por la muerte y al infierno a sacar a los condenados. Venga, seguimos con otra. Uy, ¿en qué se nos ha quedado el monstruo? Fijaos que el monstruo se nos ha quedado en unas mandíbulas, unos dientes tremendos, eso sí, si te coge te deja hecho polvo, y un cuerpecillo que son dos muñones. Ya no es ni cuerpo, ya no tiene ni cuerpo, y ojo, y boca, y lengua, se perdió, desapareció. Ahí tenemos otra representación del infierno en otro catecismo y en otra cultura. Sigamos. Ahí tenemos un combinado donde dice bajo al infierno, ahí tenemos el monstruo y a continuación a sacar a los muertos. Miradlos, ahí están dentro esperando a que llegue. Entonces los muertos están ahí aguardando pacientemente a que Cristo llegue a redimirlos. Cuando decimos que creemos en la resurrección de los muertos, la idea de resurrección era completamente nueva para los indios, absolutamente nueva, y para bastantes cristianos de hoy, que dicen que no hay resurrección, que muerto el burro, se acabó todo. Sigamos. Fijaos qué monstruo nos ha quedado ahí. Un monstruo como el de las mandíbulas, una lengua tremenda, una especie de dientes que se confunden con la lengua y unos hilines como muñones, pero ya ni muñones, que querrían representar el cuerpo. Pero Jesús marcha atrás, pero esta especie de torre que aparece ahí, esa formaba parte de la cultura de los indios y por lo tanto ponen el monstruo que va a atacar a la persona, a comerse a la persona, pero que está respaldada, y después aparecerá en otros fotogramas la idea de que eso es la seguridad que da Dios. Seguimos adelante y ahí tenemos el siguiente que había aparecido. Fijaos que de monstruo ya no queda nada. Parece un pequeño sotechado donde la persona se está cobijando de la lluvia. El monstruo se nos ha ido desfigurando poco a poco, pero los que recibieron este catecismo, cada uno es distinto, entendieron lo que quería decir. Estos que están ahí metidos en el infierno están esperando
que llegue Cristo a salvarlos. Por lo tanto, no estaba tan mal el dibujo, aunque el dibujante no fuera al Museo del Prado con sus cuadros. Seguimos con otra. A ver, ahí tenemos una frase completa o una parte completa de uno de los catecismos. Se ve más amplio, ¿no? Se ve, por ejemplo, ahí algo que baja, ¿no lo veis? Pero no baja al infierno. ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Algo que baja. Este individuo baja y ahí dice algo, el purgatorio. Uy, madre, qué frío, qué frío, qué frío. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Nos ha salido ya? Sí, nos ha salido ya. Y eso también nos ha salido ya, que decías que era el mundo. Y ahí aparecen letras. Esas letras, Jesús. Y la anterior, amén, Jesús. Está clarísimo. Amén, Jesús. Está clarísimo. Vuelve a la imagen completa. A ver, ahí tenemos un amén, Jesús. Ahí tenemos otro amén, Jesús. Y una barra así separadora, otra aquí separadora. Quiere decir que desde ahí, siguiendo así, hasta allí, ahí tenemos una oración. Vamos a seguir esa oración, a ver si os suena de algo. Puede que os suene. ¿Cuál decías? Que no te suena de nada. Pero hombre, por Dios, por Dios, por Dios. A ver, Padre, ahí tenemos un fraile. Padre, estás arriba sentado en el cielo. Seguimos para acá, para este rincón. Más para acá, un poquito más, Jesús, si puede ser. Alabado tu nombre. ¿Nos había salido ya lo de nombre? No digáis que no, que ya lo sabíais la mitad. Alabado tu nombre. Descienda tu reino. El reino. Que se haga. Ojo, eso no nos parece a nosotros nada a que se haga. Pero fijaos cómo va a salir enseguida otra vez. Que se haga en la tierra tu voluntad como se hace. Ahí lo tenemos. ¿Veis un ejemplo de su cultura? Como con esa especie de cuadrado con esas barritas encima. Ellos lo veían y entendían que se haga, hacer, ese es el verbo hacer, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Lo habíamos visto antes. ¿Verdad que ya no suena eso? ¿Verdad que está clarísimo el Padre Nuestro? Entonces, ponen el Padre Nuestro y lo ponen atendiendo a esa mezcla de cultura entre europea e india para hacer posible que salgan las dos cosas. Vamos a ver, Jesús, si eres capaz de aumentar, que yo creo que sí, eres un chico listo. A ver, nos ha salido ese monigote ahí, y bueno, con ese. ¿Qué podrá ser eso? Un conejo. ¿Verdad que se parece poco a los conejos y a las liebres? Pero en los pictogramas que tenían antes de que llegaran los españoles, el conejo, eso era un conejo, ahora nos parece un cerdito o algo por el estilo, un lechón, ¿no? Pues el conejo era la forma de representar así como. Y entonces, que se haga tu voluntad, así como se hace. Entonces, cuando veían esto, lo entendían perfectamente. Los misioneros tuvieron que dejar a un lado toda su cultura para meterse en otras culturas y aceptar otros tipos de planteamientos. Que se haga tu voluntad como en la tierra como en el cielo. Danos el pan, ¿ves? Danos el pan, Dios ahí arriba,
está dando el pan a estos que le suplican y seguimos, para atrás, un poco más, que ahí el pan, ahí lo tenéis el pan, que necesitamos todos. Antes nos había salido el todos con 3 monigotes, amar a Dios más que todas las cosas. Ahí nos sale el todos, necesitamos todos los días. ¿Veis cómo está? Y días también nos había salido. Al tercer día resucitó. Entonces el día se representa con un sol, y en las películas de los indios del oeste hemos oído hablar de 8 lunas para que se haga la paz, ¿no? Medían el tiempo por el sol o por la luna. O sea que no había ningún problema en presentar el Padre Nuestro y en que el Padre Nuestro fuera suficientemente entendido por aquellos a los que se destinaban estos catecismos. Pasamos a la siguiente, porque el resto ya lo sabéis, ¿eh? Perdónanos como nuestros pecados, como nosotros perdonamos a aquellos que nos hacen mal, etc. Perdón, y luego, así, ya nos ha salido ese cerdito, esa liebre, ese conejo, así se haga. Así se haga es lo mismo que amén Jesús. Así se haga es el amén. Y entonces lo pone en dos idiomas, en el idioma de los indios, esto es puramente indígena, y en el idioma de los españoles. Otra imagen, por favor, muy bonita, de todo el que está agrupado en torno a Jesucristo. Es como lo del chiste. ¿Os cuento el chiste? Si sois buenos. Va el obispo a una parroquia y quiere ver si están muy bien o muy mal preparados los muchachos. Y pregunta a un muchacho: ¿tú cómo te llamas, majo? Manolín. A ver, Manolín, haz la señal de la cruz. Ni palote. Manolín, santíguate. Ni palote. Y le dice el cura: mire, señor obispo, déjeme a mí que hay que estar en la base. Manolín, el porla. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, el porla. Es por la señal, ¿eh? Pues todos los que están agrupados en torno a Jesucristo, esa es la imagen de una forma de representar. Los agrupados están ahí amontonados, apiñados en torno a Jesucristo. Otra imagen más. Ahí tenemos la que habíamos visto antes, al principio, que la habíamos traducido en parte, lo de por esta señal de la cruz, de los interiores enemigos, líbranos. Ahí está el infierno, el monstruo. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, Jesús. Y aquí empieza, ¿ese qué era? Ese de ahí. En el nombre de Dios Padre. Jip, Padre, que estás arriba en el cielo, alabado tu nombre. ¿Veis cómo van saliendo las cosas? El Padre Nuestro, hecho por otro dibujante en otra cultura, de tal manera que los que estaban en aquella otra cultura fueran capaces de entender la transmisión de la fe que los misioneros les llevaban. Seguimos adelante. Esa es bastante más fácil porque, claro, teniendo allá abajo la traducción, verdad que es más sencillo, como nos pasaba antes. Teniendo la traducción, la señal de la cruz. Por la Santa Cruz de los interiores enemigos, líbranos, Señor Dios, esto en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Me lo sé bastante bien, que me lo sé bastante bien. Pasamos a otra. Vamos a ver, aquí tenemos una adivinanza muy difícil. Jesús, mira a ver si eres capaz de ponernos ese rincón de ahí arriba. Fijaos, en este caso, este catecismo tiene escritura. El primero que veíamos no tenía escritura ninguna. Este tiene escritura castellana.
la protestación de la fe. ¿Qué querrá decir? Es escritura de misioneros que fueron allá. Este puede ser una copia del siglo XVII, XVIII, y pone ahí la protestación. ¿Qué demonios querrá decir la protestación de la fe? Pues quiere decir, si volvemos a la imagen general, Jesús, volviendo para allá, justo, todos los que están... No, ¿cómo es? Que ahora no me acuerdo. No, es... Perdón, todo, habíamos visto el todo, ya me acuerdo, todos, sigue, los que quieren ir al cielo, los que van al cielo, ahí tenéis el cielo, otro cielo distinto, agrupados en torno a Jesucristo, no me acuerdo cómo sigue, es el todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo corazón a la Santa Cruz de Cristo, nuestra luz. Esos versos que se repetían aquí, los pusieron en imagen allí. Y si pones un poco más hacia arriba, para que veamos de nuevo, más subiendo la imagen. Subiendo, no corriendo, sino subiendo, un poco más, por ahí, o vuelve a la imagen general. A ver, es que no me acuerdo con detalle. Que se hagan 3 cruces, a ver dónde está. La primera en la frente, justo, ahí está, la primera en la frente, la segunda en la boca, ahí la tenemos, ya la he localizado, y luego la tercera en el pecho, para que nos libre Dios de todas, es el todo fiel cristiano, ese que conocíamos en esos versos que vienen del siglo XVI, que cuando fueron a América era la pura actualidad y que a nosotros se nos han quedado como cosa de tipo histórico. Entonces, lo de la protestación de la fe es un título para decir, queremos con ello representar la síntesis de esos versos. Y la que viene a continuación es lo mismo, pero que estaba más oscura, me parece recordar, o más clara, pero es la misma imagen. Y me parece que esto se acaba. Si no recuerdo mal, pon, a ver si hay otra. La primera. Bueno, pues en esa primera, que no hay letra ninguna, vuelve a la anterior, ahí están. Estos son los artículos de la fe, estos, la primera línea. Ojo, en este caso, fijaos por dónde llevo el puntero. Se va leyendo así, luego así, luego así, luego así, luego así. Es decir, en cada caso había que leerlo de una manera distinta, siguiendo la cultura de cada pueblo. Todos no tenían la misma cultura ni participaban de los mismos criterios. Entonces, ahí están los artículos de la fe. Hemos visto, fue crucificado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió al cielo, y después, a partir de aquí, son los mandamientos. Sí, los mandamientos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿veis? Ahí lo tenéis. El cuarto, honrar padre y madre. El quinto, ahí tenemos la espada de nuevo, no matar. El sexto no aparece porque está mutilado. El séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. Estos 10 mandamientos se encierran en 2. Entonces, el ingenio de esta gente, el esfuerzo que hicieron por aprender la cultura de los distintos pueblos, por transmitir la fe que llevaban desde aquí, por acoplarla a su mentalidad, haciendo o asumiendo todo cuanto pudiera ser útil para transmitir la fe, es impresionante. Si a eso añadimos cuando más adelante, en la segunda mitad del siglo XV, fueron capaces ya de conocer las lenguas, hicieron catecismos en náhuatl,
en otomí, en una lengua hoy desaparecida, la lengua chuchona, cuando fueron a Filipinas, en tagalo, en cebuano, en quiché, en cachiquel. No me estoy inventando ninguno. Es decir, el esfuerzo que hicieron de poner en letra lo que aquí está puesto en imagen. Sin duda, estos hombres salieron de su patria y salían casi todos para no volver. Salieron de su patria, se metieron de lleno en la cultura a donde los destinaron y allí transmitieron la fe cristiana. Y si hoy hay cristianos en América, pues a lo mejor en parte es debido a esto, al esfuerzo enorme que hicieron. Si alguien quiere ayudarme en esa tarea de descifrar estos textos, que hay unos cuantos y otros cuantos que hay que seguir buscando, pues nada, encantado de recibir ayuda. Cuantas más ayudas, mejor, porque no es nada sencillo. Pero bueno, hemos visto una muestra de cómo transmitir la fe suponía ese esfuerzo y estos hombres, en lugar de echarse para atrás, se echaron para adelante y asumieron el riesgo, el esfuerzo, el trabajo de presentar la fe a otras personas, los cuales hoy son, o sus descendientes, hoy son cristianos. Nos pasa a nosotros lo mismo, ¿verdad? Somos cristianos porque alguien nos transmitió, porque alguien se encargó de hacernos presente esa fe que nosotros hoy decimos que es nuestra fe, la de toda la Iglesia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.